vamos a meternos en un segmento muy lindo. ¿Por qué? Porque suelen ser partidos olvidados. Algunos son un poquito menos olvidados, pero ciertamente inolvidables. ¿De qué hablamos en este caso? Un partido olvidado, inolvidable. Hablamos de un Racing Lanús del año 1984 en la primera B nacional, en ese entonces, la primera B de aquel entonces. Imagínate un Racing Lanús con el poderío internacional, inclusive, que tienen y han tenido los últimos años, nacional e internacional, que se termine jugando un partido por semifinales del reducido en el año 84 para jugar la final contra Gimnasia de La Plata, ¿no? Exacto, mira, yo creo que en la historia de los torneos nacionales hubo 3 que fueron únicas, sí. Torneos, y casualmente fueron los 3 en los cuales bajaron de categoría a los grandes. Cuando bajó Independiente, que todo el mundo lo creía como número puesto, y le apareció de la nada Defensa y Justicia, con un equipazo. Tal es así que nunca más bajó. River, que con estrellas como Trezeguet, como Kamenagi, y con un plantel millonario para subir, terminó subiendo en la última fecha, con equipos como el Instituto de Dybala, Quilmes, el Ferro de Gómez, y el torneo de Racing, con la única diferencia que a Racing, como dicen amigos míos, compran un circo y le crecen los enanos. Sí. El primer año de Racing, que es el que vamos a hablar ahora, todo el mundo lo hacía como que subía. Aparte, Racing trae a Brindisi, trae a Esqueo, trae a Catalán, un equipo de primera. Y le sale el Deportivo Español de la nada, que parecía el Barcelona de Cruyff. Tal es así que Racing ni siquiera tiene opción a pelear el primer torneo, sino le quedaba la opción del segundo ascenso, que era por octogonal. Pero resulta que entre los equipos difíciles de ese octogonal estaba Gimnasia, estaba Banfield y estaba Lanús. Sí. La historia que vamos a contar es de la semifinal contra Lanús, que eran de ida y vuelta, y 2 equipos que se suponía, después no salió, que ahí estaba en esa semifinal era prácticamente una final, porque creían que el que ganase ese partido o que pasase a la final era número puesto. Vas a escuchar todo lo que sucedió en esas semifinales, pero también vas a poder ver algunas de esas imágenes en nuestro canal de YouTube de Radio Caput, que en este momento estamos viendo en pantalla. Nos vamos a meter en esa semifinal, en ese enfrentamiento entre Académicos y Granates. Principalmente, perdóname que te interrumpo. Estamos viendo a Brindisi, por ejemplo. Claro, en el encuentro de vuelta. O sea, las incidencias increíbles sucedieron en la revancha. Exactamente. Durante la temporada la Academia había derrotado en ambos partidos a Lanús. Sí. En el sur, Racing había ganado 2-0 con goles de Félix Orte y de Ítalo Ortiz. Mirá qué apellido. Y en la segunda rueda, Racing venció 1-0 en el Cilindro, sí, con gol de Carlos Caldeiro. Y esto daba cierta confianza al elenco racinguista, claro, que el 8 de diciembre salió a la cancha de Vélez, donde decidió hacer de local, con un golpe emocional a cuestas, podemos decir, si recordamos que Independiente jugaba la final de la Intercontinental contra Liverpool. Exactamente. Al mismo tiempo. ¡Buah! Arrancó el partido a los 3 minutos. Ítalo Ortiz, el uruguayo, aprovechó una mala salida de José Felipe Perazzi y puso el 1-0 para la Academia. Y el Cholo Pavón goleador puso el 2-0 a los 19 minutos. Y antes que finalice la primera etapa, Gilmar Villagrán descontó para Lanús en el segundo tiempo. Lanús arrinconó a su rival, pero terminó triunfando 2-1, y recordemos que
había terminado primero en su zona, por lo cual, si mal no recuerdo, había terminado, por lo cual tenía ventaja. Lanús. Claro. Ah, sí. Sí, porque el Racing, en la zona de Racing Español, había sacado bocha de puntos y en ese momento eran 2 puntos por partido ganado, no 3. Claro. En la zona A habían estado Racing Club, Argentino de Rosario, Gimnasia y Tigre. Exacto. La cuestión es que la revancha se jugó el jueves 12 de diciembre de 1984. Lanús llevó la localía a la doble visera de Independiente. Sí, fue un hecho bien contundente. Sí. Porque a todo esto Independiente ya había sido campeón intercontinental. Exactamente. Bueno, acá empiezan lo más rico de esta historia porque los jugadores granates esperaron el partido concentrados en el predio de la UOM. Sí. ¿Qué pasó con los jugadores racinguistas mientras vemos a Mario Cejas diciendo ¿qué pasó? Buah. Abandonaron la concentración en el predio de Adidas en Tortuguistas, disconformes por el trato recibido, se mudaron a un hotel ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear. Sí. Lógicamente, en Avellaneda rezaban porque llegara Brindisi, que Claro. venía tocado. Bueno, la voz del estadio dijo, Miguelito va a ser de la partida, ovación de toda la hinchada racinguista. Y ahí comienza el periplo arbitrado por Emilio Misic, un juez que había debutado en la divisional en 1977 y que curiosamente casi pasa, o en este caso pasó algo que casi pasa en la B metropolitana del torneo pasado, del reducido pasado, donde se había elegido al árbitro Ignacio Lupani, que hacía rato que no dirigía para una instancia tan importante. Bueno, pasó con Emilio Misic, que no dirigió partidos desde el 80 al 82, y volvió en 1983, pero no hacía los méritos suficientes como para una que semifinal. Semifinal entre Racing y Lanús. Vos habías nombrado algunos de los jugadores de ese equipo en Lanús: Perazzi, Bátimos, De Magistris, Schamberger, Atadía, que luego jugaría en Racing, Manberto, entre Sicher otros. no estaba también en Lanús, porque Sicher fue el año siguiente el gol del ascenso de Racing y Claro. venía de Lanús. Claro, sí. Creo que no jugó ese partido. Claro, jugó el primero. Claro, jugó el primero, Jugó el pero ese partido. partido no. Un equipo que estaba dirigido por Ramón Cabrero, y Racing tenía a Gustavo Costas, por ejemplo, a su actual DT, Traverso, Esqueo, como bien mencionaste, Brindisi, Caldeiro, Pavón, Severiano Pavón, entre otros. Escuchen bien, a los 7 minutos, córner de Brindisi, cabeceado por Brindisi, la pelota golpeó en forma casual el brazo de Carlos Schamberger. Sí. Emilio Misic cobró penal. Carlos Caldeiro se encargó del remate. Carlitos. Encontró la figura de José Perazzi. ¿Qué dijo Misic? El penal vuelve a ejecutarse por adelantamiento del arquero. Y ahí tenemos a todos los de Lanús protestando. Sin embargo, lógico. Caldeiro no falló esta vez. 1-0 para Racing. Sí. Los granates necesitaban 3 goles para llegar a la final. Claro. Y de ese momento la hinchada de Lanús comenzó a arrojar una lluvia de objetos. La mayoría partían desde la Cordero Alta. Los reporteros gráficos ingresaron al campo de juego porque era imposible trabajar en ese clima. El único que se quedó, de hecho se fueron, volaba mampostería. El único que se quedó fue el fotógrafo de la revista Racing, Carlos Ortiz. Sí. Lo que sucedió luego fue una barbarie propia de esos días violentos. La policía, recordemos, año 84, estamos prácticamente ya en democracia, Sí. diciembre de 1984, pero momentos donde la policía reprimió con gases lacrimógenos a los hinchas de Lanús, el humo se dispersó por todo el estadio, los perros corrían a los hinchas por la tribuna, y mientras tanto, el partido, como si nada, se seguía jugando. Lo peor es que la cancha Independiente, los que conocieron en la doble visera,
tenía la particularidad de no tener parabalanchas y de tener escalones que medían 1 metro y muy cortitos. Claro. O sea que era terrible correr por esos escalones porque si te caías te pisaban. O sea que fue un espanto eso. Y en este contexto, primero Brindisi aguantó media hora y se fue lesionado, reemplazado por Grimoldi. Pero siguieron los piedrazos y la cosa no iba a terminar bien, porque una de las piedras lanzada desde la tribuna alcanzó a línea Félix Grasso y en ese momento el partido quedó suspendido. Es decir, había gases lacrimógenos, perros, corridas, pero en el momento en el que le dieron a uno de los jueces de línea, ahí se acabó. Se acabó la historia. El saldo, 68 heridos, 9 detenidos. Y punto final para una noche oscura, podemos decir. Contó alguna vez Horacio Atadía, jugador granate, que el árbitro Emilio Misic le había dicho a los jugadores de Racing: jueguen 3/4 de cancha, que a los de Lanús le cobra offside. Bueno. Y eso el propio Carlos Skeo fue quien lo ratificó, ¿no? De Racing. Bueno, perdóname, te interrumpo. Yo era muy amigo en esa época de Carlitos Caldeiro. Carlitos Caldeiro debutó en la primera de Racing, mi memoria, contra Ferro en Caballito en el 81, el equipo de Grigol. Y fue uno de los 3 equipos que le ganaron a Ferro en esa temporada. Y hizo el gol a los 42 minutos del segundo tiempo. Bueno, desde ahí en adelante trabamos mucha amistad. Caldeiro era de Lanús, de Escalada, no hincha, sino vivía en Escalada, pero siempre tuvo esa rivalidad, ¿no?, contra la gente de Lanús. Y contaba, tiempo después de esa semifinal, que el árbitro les había dicho al técnico de Lanús: cuidado lo que hacen, porque si se cae un jugador de Racing dentro del área, cobro penal. O sea que es más o menos repitiendo lo que sucedió, acabas, ¿no?, de decir. ¿Cuándo se continuaron los últimos 45 minutos? No. El viernes 20 de diciembre de 1984, bueno. Es decir, 13 días. 11 días fácil, sí, antes sí. De fin de año. Y encima es una semifinal, faltaban las 2 finales. Faltaban las finales, claro. Los dirigentes de Racing querían que el partido no se jugara y se le diera por ganado. El Tribunal de Disciplina de AFA, que dijo: se continúa el juego, porque se basó en los casos de Chacarita Boca y de Chicago Lanús, que eran los cuartos de finales anteriores por la otra llave. Aparte, perdón, Grondona siempre dijo: los partidos se juegan dentro de la cancha, no en un escritorio. Sí. Así que... Y el comité ejecutivo decidió que el tiempo restante de juego se iba a jugar en cancha de Atlanta. Sí. Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras tanto, le había ganado a Defensores de Belgrano y esperaba el rival. Se iban a jugar 22 y 23 minutos, 2 tiempos jugados en horario laboral, sí, lo cual repercutía en la cantidad de gente, pero nacieron otros problemas. A ver. De índole increíbles. Primero, un problema de pelotas. ¿Cómo? De un problema de pelotas, porque el comisario deportivo Carlos Tenenbaum no pasó por AFA a retirar los 3 balones oficiales, porque esperaban que Lanús llevara las pelotas utilizadas en Independiente. Lanús no las llevó a Villa Crespo, por lo que no había pelotas para el partido. Una pulpo de un vecino. La utilería de Atlanta estaba cerrada. No te puedo creer. El partido pudo comenzar gracias a una pelota oficial que aportó un socio bohemio. Pero solo con esa pelota. Bueno. Si se perdía, no sé cómo seguíamos. Obvio. Regresó el partido entonces. Claudio Nigretti iba a aprovechar un rebote corto de Traverso para poner el 1-1 y Lanús fue en busca de la hazaña. Claro. El propio Gilmar Villagrán, un zapatazo de tiro libre, puso el 2-1 inesperado a 5 minutos del final. Racing hacía agua en ese momento en Villa Crespo. Y la curiosidad dice que Lanús necesitaba un gol más para alcanzar la hazaña. Racing aguantó como pudo. Y la pelota revoleada a la tribuna, ¿qué pasó? Terminó con un hincha robando
esa única pelota oficial. ¿Sabés que me imaginaba eso? Por lo que el tramo final del partido terminó con una pelota alcanzada de por ahí, por alguien, por algún gentil gentleman, Claro. sin las condiciones reglamentarias. Y se jugó igual. Y se jugó igual. Lanús iba faltando 3 minutos agregados por el árbitro, pero sonó un silbatazo. Emilio Misic sentenció el final del partido cuando faltaban esos 3 minutos. No te puedo creer. Faltaban 3 minutos. Imagínense la cara de los hombres de Lanús que veíamos hace un ratito, Sí. nada más. ¿Y por qué veíamos a Mario Cejas así, diciendo con cara de qué pasó? Sí. Que decíamos previamente. Bueno, Pillo, Mario Cejas, DT de Racing en Era ese el momento, técnico en ese momento. y una leyenda Sí. de la academia, mandó a tirar la camiseta a la tribuna de los jugadores, por lo que cuando el comisario deportivo le avisó del error a Misic, le dijo el árbitro, hay que volver a jugar. Racing y Cejas dijeron, no podemos, no tenemos indumentaria para jugar. Claro, los hinchas ni locos iban a devolver una camiseta. No es problema nuestro que el árbitro se haya equivocado en terminar antes el partido. Mis jugadores perdieron las camisetas, no teníamos otro juego. ¿Por qué íbamos a traer otro juego, además, Claro. por 22 y 23 minutos? Cuando quisimos usar la de Atlanta, la utilería está cerrada, Claro. por lo cual, reitero, no es culpa nuestra que el árbitro se haya equivocado. Entonces los periodistas ingresaron al vestuario de la academia, se encontraron con 3 grandes bolsos de utilería, pero nadie jamás lo abrió. Claro. Ahí metemos nuestro mito y leyenda. Claro, más o menos. A todo esto recuerden que estábamos a 20 de diciembre, a 11 días de fin de año y a 2 partidos, ¿no? Sí. Por jugar, por la gran final, por jugar. ¿Qué dice el Tribunal de Disciplina? ¿Se juegan los 3 minutos que restan? Como sucedió en algún momento, se jugaron 5 minutos con Riestra Comunicaciones, o se da por terminado. Sesión extraordinaria, 20 de diciembre, sesión extraordinaria allá por el 22 más o menos, que se estableció. Racing fue el segundo finalista del octogonal final. Bueno. Finalmente terminó el partido con el resultado existente. El fallo del tribunal consideró que los minutos sin jugarse son una cuestión abstracta, Menos mal. que nada puede garantizar que un resultado pueda modificarse. Sí, si hay 3 goles de diferencia, sí, pero Jugar uno... 90 minutos sigue siendo abstracto. Ah, y tampoco, bien. por lo cual, bueno, recordemos que al frente del Tribunal de Disciplina de AFA se encontraba Domingo Tavares, hombre de Racing Club. Mirá, yo quiero comentar una cosa que me llegó hace mucho tiempo, y es que uno de los jugadores de Gimnasia es amigo mío, Charlie Carrió. Gimnasia tenía un cuadrazo, pero siempre dijo que el presidente de Gimnasia trató por todos los medios que el partido termine, porque consideraba que iba a ser mucho más difícil jugar con Lanús que con Racing. Dicho y hecho, Gimnasia le ganó 3-1 en la cancha de Racing y le hizo 27 4. de diciembre. Claro, y le hizo 4 en La Plata, en la revancha 4-2. El 30 El 30. de diciembre. Sí, sí, mientras destapaban sidra, festejaban el título. Pero vos fijate qué barbaridad en un simple partido de fútbol. Mirá todo lo que sucedió en 90 minutos de fútbol. Es que era Racing. No podía ser que Racing esté 2 años en el ascenso. Aparte venían de 1 año y medio antes, Y con había el bajado cuadrazo San que Lorenzo. Es más, le cayó tan mal esas 2 derrotas con Gimnasia que al año siguiente se cayó, bajó a todos los cracks, Esqueo, Brindisi, Traverso, y compró jugadores del ascenso. Trajo a Sicher de Lanús, trajo trajo a Colombati de Deportivo Morón, trajo a Fernández, un número 11 que era de Defensores de Belgrano. Creo que la aprendieron, señores, adentro de una cancha se ganan los partidos, aunque esa semifinal no fue así. Lanús recién regresó a Primera División en el año
1990. Y sabés que de aquel equipo de 1984, ¿quién quedó? Solamente un solo jugador que jugó contra Racing, Gilmar Gilberto Villagrán. Claro. ¿Y sabés quién era el técnico de Lanús cuando subió? Un tal Miguel Ángel Russo, Mira, que decía sus primeros palotes como director técnico. a más de 40, a 41 años, casi 42, de un partido que sigue echando chispas en las memorias de muchos hinchas granates y que, bueno, le dio una alegría más a Racing, si bien no la pudo completar en ese momento, sino que la completaría un año después. Y en el octogonal también. Un partido para recordar, ¿no? Pero ¿cómo? Olvidado, inolvidable.